El BCR, el Banco Central de Reserva, acaba de actualizar la cifra de crecimiento para este año. Estábamos en 11,5% de proyección y se ha bajado prácticamente un punto porcentual a 10,7%. Esto obviamente tiene que ver con la cuarentena que hemos vivido en febrero y con algunos otros aspectos que vamos a analizar el día de hoy con César Fuentes, que es profesor de SAN, al cual le damos la bienvenida. César, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Encantado. ¿Solo tiene que ver este ajuste a la baja en las expectativas de crecimiento el tema de haber vivido la cuarentena de febrero o hay otros aspectos más que se suman? Yo creo que hay varios aspectos. Uno es lo que efectivamente mencionabas, es el hecho que la cuarentena que no estaba programada a comienzos de año ha ocurrido. Esto, lógicamente, si uno ve, estamos hablando de más o menos un mes y tantos días, esto ha afectado el crecimiento en el 1% que tú señalabas, ¿no? Pero hay otros elementos que también hacen que este tema tenga mayores riesgos, ¿no? Uno es la percepción de riesgo de Perú ha subido. ¿Por qué? Porque entramos, como siempre, en los ciclos electorales. Estamos ya a puertas de una primera vuelta electoral que no logra tener aparentemente un ganador definido. Hay mucha incertidumbre también sobre los planes políticos de cada candidato. Es decir, acá esto también genera incertidumbre a nivel de dos cosas importantes, ¿no? Expectativa del consumidor y expectativa del inversionista en este año, que además tiene mucho ruido político. Y esos yo creo que son los elementos que están llevando a que haya una revisión a la baja en el BCR. Pero estos riesgos, vuelvo a insistir, se van a mantener en el transcurso del año 2021. Entonces esto, si algo tenemos es yo creo que un riesgo a la baja para el número que ha dado el BCR el viernes pasado. Estaba revisando también que, por ejemplo, el precio del cobre ha sufrido un descenso. Ese commodity que nosotros producimos en gran cantidad, ¿también puede influir en crecer menos? Claro, ahora hay que verlo en términos de tendencia, ¿no? Es decir, hay dos fenómenos que son interesantes. Si uno efectivamente ve, hay un pequeño ajuste a la baja en el cobre, pero el cobre tiene hoy día realmente números muy altos, que si uno compara la estadística promedio, porque a veces el diario nos engaña, tenemos que prácticamente tiene niveles que no se veían desde el año 2012 en promedio. Estamos hablando de casi 9 años. Entonces, esto es un positivo en términos de Perú, porque Perú es un exportador de cobre. Ahora, el otro commodity que es importante, que también está muy volátil, es el oro, ¿no? Ha tenido alzas muy altas en la segunda mitad del año 2020, ahora un poco rebajadas en términos de ¿no es cierto?, dólares por onza Troy, está alrededor de 1.700, que también es muy alto. Ojo, también es importante cuando uno ve que ha bajado de niveles de 1.900, 1.800 dólares por onza Troy. En el caso del cobre también son ajustes a la baja, pero si uno ve la tendencia, ambos han crecido y eso es un positivo para las exportaciones peruanas. Claro, están altos, pero en esa altura han bajado un poco, digámoslo así. Efectivamente, y eso está conectado a la eventual y probablemente muy fuerte recuperación que tiene China. China, a diferencia de los países de Estados Unidos y Europa que han demorado un poco en levantar la economía, China ya hoy día está con expectativa de crecimiento de 8%, que ha sido la tendencia que ha tenido pre-COVID, un poquito más alto por la recuperación. Eso significa para Perú que el precio de los commodities, no solamente de cobre y oro y zinc, sino también en productos, por ejemplo, como la palta, como muchos productos, frutos asociados a la agroindustria, van a tener una demanda interesante. Porque ¿qué ha pasado? China se ha constituido también en ese rubro un mercado interesante para Perú. Y además en el Perú ocurrió un fenómeno que también es digno de análisis, ¿no? Con la cuarentena grande que sufrimos el año pasado de 107 días, nuestra economía se hundió y fue de las que más se hundió en América Latina. Pero también nuestra recuperación fue bastante impulsada hacia el alza, ¿no? Sí, lo que pasa es que si uno ve la economía peruana, para que tenga tener una idea, la economía peruana cayó en 11%. Nuestros colegas de Chile, más abajito en la frontera, cayeron un 5 o 6%. Entonces la recuperación de ellos probablemente va a estar en el rango de 5 o 6, nivelando y probablemente regresando a los niveles del prepandemia del año 2022. Lo mismo debería pasar con el Perú, esperemos,
recuperar los niveles prepandemia del año 2022. Pero sí, la caída fue mucho mayor. Perfecto. Y esto en cuanto al trabajo y a la vida diaria de la gente, ¿cómo influye que tengamos menores expectativas de crecimiento? Acá, este es un tema muy complicado, ¿no? Porque lo que pasa es que la variable empleo, en cualquier dimensión, ya sea en el sector informal o formal, es la que más demora en recuperarse. Estadísticamente es la primera que cae, lo hemos visto, ¿no? Cuando ha habido efectivamente el cierre de la economía el año pasado, lo primero que ocurrió fue una caída masiva del empleo, ¿no? Y esta recuperación va a ser muy lenta. Además, hay un fenómeno, una transformación también, diríamos, estructural, ¿no? Lo que está pasando con muchas empresas es que han readecuado ahora la participación de los trabajadores al mínimo y probablemente usando mucho trabajo, ¿no es cierto?, remoto. Entonces, esos son temas que están afectando el patrón de empleo. Es decir, hay dos cosas que van a pasar acá. Creo yo una recuperación lenta, lamentablemente, del empleo, y otro es un cambio, especialmente en el sector moderno, de cómo está estructurado el empleo. Lo que estamos viendo es probablemente un soporte mucho más de actividades que están orientadas a lo digital. Un tema, por ejemplo, que se ve muy claro es que los restaurantes ahora pues viven más del delivery que lo que tenían pues hace un año o dos, y probablemente esa tendencia va a seguir con lo que se llama las dark kitchens y todo un tema asociado, ¿no es cierto?, a la creación de esta nueva vertiente de economía digital. Claro, es interesante eso en la gastronomía, ¿no? Que ha sido uno de los motores de crecimiento, donde ya no son restaurantes, sino son cocinas, solamente cocinas que tienden para entrega a domicilio. Exacto. Si uno ve, por ejemplo, en la web, en Instagram, esto se ha vuelto masivo, ¿no? Es decir, la oferta, ahora, que tanto es sostenible es otro tema, pero lo que se ha visto es todas estas, diríamos, iniciativas personales y profesionales y de negocio, en el último año han crecido espectacularmente, pero también temas más menudos, por ejemplo, venta de retail a través de la web. Hay toda una serie de cosas que, en un positivo, el COVID, de hecho, ha adelantado todo lo que era lo que se llama, ¿no es cierto?, comercio electrónico. Esto es lo que se pensaba, pues, que iba a ser un crecimiento muy lento, diríamos, parcial. Ha crecido espectacularmente en todos los rubros en el año pasado, fruto del COVID. Perfecto, César. Muchas gracias, como siempre. Encantado. Buenas tardes. César Fuentes, director de la Maestría de Gestión Pública de SAN, ha estado con nosotros. Cerramos así nuestro bloque económico.